bendiga en esta mañana con ustedes el pastor Antonio Pérez y vamos a compartir la palabra del Señor tal y como la encontramos en el Salmo 73 y vamos a leer en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Aquí encontramos en este primer versículo una declaración de la bondad de Dios. En primer lugar, para el pueblo de Israel, y después también es una declaración de la bondad de Dios personal, es decir, para cada creyente. Ciertamente es bueno Dios para con Israel y para con los limpios de corazón. Es decir, Dios muestra su bondad de una manera general hacia todo su pueblo, pero también de una manera particular a cada uno de ellos, aquellos que son limpios de corazón, de una manera personal. Entonces, a partir del versículo 2, nos encontramos en la situación personal por la cual el salmista estaba pasando. Nos dice: en cuanto a mí, versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y sigue diciendo el salmista: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Aquí vemos, hermanos queridos, que hay una situación personal por parte del salmista Asaf, en el cual él empieza a experimentar los desengaños de la vida y empieza a enojarse porque hay impíos a los cuales la vida le va muy bien, todo para ellos es color de rosa, a pesar de que practican la maldad, aparentemente todo les va bien. Y entonces el salmista se da cuenta que, sin embargo, aquellos que llevan una vida recta, pues le va mal, incluso son víctimas de estas personas soberbias e impías. Entonces, ¿por qué él entra en esta visión? ¿Por qué él entra en esta situación personal en la cual él se acongoja al ver la prosperidad de los impíos? Pues bien, si vamos al versículo 3, dice: porque tuve envidia de los arrogantes. Entonces, la causa de la congoja que había en el corazón del salmista era la envidia hacia los arrogantes. Tuvo envidia de los arrogantes. También esto le llevó a una depresión. Por eso, en el versículo 13, dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Él se decía: ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve vivir una vida recta con un corazón limpio si a los malvados, a los impíos les va bien y sin embargo yo he lavado mi corazón en inocencia y he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, sin embargo yo no recibo el bien que estos
recibe. También nos damos cuenta que este pensamiento dice, porque verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Aquí yo no creo que se está refiriendo a un castigo físico. Nos damos cuenta de que otra de las causas que le lleva a esa congoja es la depresión y la infravaloración de sí mismo. El salmista nos damos cuenta que vivía en amargura. Si vamos al versículo 21, dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. O sea, no era una amargura cualquiera, no era una aflicción cualquiera, sino que era una aflicción profunda y era un profundo disgusto. ¿Y cuáles eran los motivos por los cuales el salmista Asaf estaba en amargura? Pues el desengaño, la rebelión, la pérdida de valores es a lo que nos lleva la amargura. Al desengaño, a la rebelión, a la pérdida de valores, lo vemos en el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Como que, ¿de qué me sirve seguir los mandamientos del Señor si resulta de que no me sirve para nada? Aquellos que los quebrantan, aquellos que violan los mandamientos de Dios, la ley de Dios, les va bien. Y a mí, sin embargo, me va mal, o digamos que soy un hombre pobre, no vivo en la miseria, pero yo no tengo riqueza, yo no tengo la prosperidad y la riqueza que veo en los impíos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que como que el que está en amargura llega a infravalorar los valores que deberían ser apreciados y por los cuales un cristiano, un creyente en Dios, debe de regir su vida. Entonces, esto también, la amargura lleva a sentimientos de rencor, de revancha y de venganza. ¿Y cuáles son las consecuencias mentales de la amargura? Pues las consecuencias mentales es que la mente se embota. Llegamos a estar embotados en nuestra mente. No pensamos con claridad. Lo vemos en el versículo 22. Si vamos al versículo 22, dice, tan torpe era yo que no entendía. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Por qué? Porque él estaba en amargura. Y la amargura embota, entorpece nuestro entendimiento, nuestra mente. Porque lo hemos leído en el versículo 21, que él estaba en amargura. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Entonces, la amargura de alma nos lleva a una torpeza mental, a no entender con claridad. Nos comportamos como animales, dice, era como una bestia delante de ti. Entonces, nos damos cuenta de dónde procede esa amargura y a qué nos lleva la amargura. Nos lleva a que la mente se embota, o sea, desde el punto de vista mental hay unas consecuencias, pero también hay otras consecuencias a nivel emocional. ¿Cuáles? La depresión, la negatividad y también la baja autoestima. Nos infravaloramos, nos vemos como nada, así es como el salmista Asaf se veía por causa de la amargura que había en su corazón. Entonces, las consecuencias de la amargura son mentales, son corporales también, son emocionales. ¿Y cuáles son las consecuencias corporales? Mirad, hermano, cuando vivimos en amargura, ¿sabes lo que pasa? Que la tensión sube. Eso nos produce hipertensión.
Pero no solamente en el momento, sino que ya se puede volver, ya se puede constituir en nuestro cuerpo como algo crónico, como algo que ya está ahí aposentado. Y entonces resulta que tú vas al médico y dices, usted sufre de hipertensión. Pero no es algo circunstancial, no es algo momentáneo, sino que ya se hace algo perpetuo, algo perenne en nuestra vida. Es decir, se hace una enfermedad crónica. Entonces, la amargura trae consecuencias también en el ámbito corporal de aquella persona que vive esa aflicción, que vive esa amargura. Produce hipertensión, produce también úlceras. Hermanos queridos, en una ocasión una mujer fue al doctor y porque tenía un dolor fuerte en el estómago, le hicieron pruebas y resulta de que tenía una úlcera. A la segunda visita, en la cual el doctor le iba a informar de lo que le pasaba, el doctor, al darle el diagnóstico, le dijo, ¿qué amargura tiene usted? ¿Cuál es su amargura? Es decir, el médico inmediatamente se dio cuenta de que esa úlcera estaba producida por una herida emocional que tenía aquella mujer. Y la mujer inmediatamente respondió, es que yo quiero ver muerto a mi marido. Es que yo quiero que mi marido sufra. ¿Por qué? Le dijo el médico. Porque se divorció de mí y se ha casado con otra mujer y yo lo veo muy feliz. Entonces, esa mujer quería venganza. Quería ver a su marido por los suelos. Lo quería ver fracasado, lo quería ver hecho un guiñapo. Entonces, respiraba sentimientos de venganza porque la había dejado a ella, se había divorciado, y después se había casado con otra persona y era feliz. Entonces, esa persona, ese hombre, vivía feliz, vivía tranquilo. Sin embargo, esta mujer estaba sufriendo las consecuencias de su amargura y se había producido ella misma una úlcera. Se había producido una úlcera como consecuencia de la amargura. Entonces, la aflicción que viene a nuestra vida, la congoja que viene a nuestra vida, la amargura que viene a nuestra vida, produce hipertensión, produce úlceras, produce toxinas negativas, venenosas en nuestro organismo, que va enfermando nuestro cuerpo. O sea, que no solamente la amargura es una enfermedad del alma, sino que también es una enfermedad psicosomática, en el sentido que de la psique salta al cuerpo. No es que, que lo que quiero decir es que trasciende no solamente el ámbito emocional, y al trascender salta al plano físico, al plano corporal. Entonces, también la amargura tiene consecuencias espirituales. O sea, no solamente tiene consecuencias mentales, no solamente tiene consecuencias emocionales, como es la depresión, la negatividad, la baja autoestima, no solamente tiene consecuencias corporales, como es la hipertensión, como son las toxinas venenosas que nos producen muchos tipos de enfermedades. No solamente son las úlceras, sino que además también trasciende al ámbito espiritual. También hay unas consecuencias espirituales. Y la primera de ellas es la debilitación de la fe. Nos damos cuenta que el salmista
se estaba debilitando en su fe. ¿Qué decía en el versículo 13? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Es como si estuviera diciéndole a Dios, Dios, ¿dónde estás? ¿Cómo es que no haces justicia? En este mundo de injusticia donde los impíos, los malvados prosperan. Entonces, ¿dónde estás tú? Estaba como poniendo en duda a Dios. Su fe se estaba debilitando. O sea, que la amargura también tiene trascendencia en el ámbito espiritual. Entonces, ¿cuál era la situación del salmista? Pues la situación del salmista era que estaba en el coro, estaba en el coro del templo, y por tanto no sufría directamente la maldad de los impíos ricos. Él, digamos que tenía la papeleta solucionada. Él se dedicaba a cantar, a tocar los instrumentos musicales durante las grandes fiestas del pueblo de Israel. Y bueno, pues él vivía de los diezmos que las otras tribus daban a los levitas, porque Asaf era un levita, un cantor, un salmista. Y entonces pues tenía, digamos, la vida la tenía solucionada. Vivían de la harina que le diezmaban, vivía del vino, del aceite que llevaban en diezmo, los israelitas que vivían de la agricultura. Y entonces él no sufría directamente los embates que estaban sufriendo las otras tribus, los otros israelitas, de parte de aquellos que eran impíos, que quebrantaban la ley de Dios y sin embargo prosperaban, le iba bien la vida. Y esto ya dañaba el corazón de Asaf, el salmista. Entonces, los males que él estaba cosechando se los estaba produciendo él mismo, porque él no estaba sufriendo los embates de los ricos, no, él digamos que tenía por lo menos una calidad de vida mínima. Vivía, tal vez no en un estado de bienestar, pero sí de una manera digna, teniendo para comer, teniendo para vivir. Entonces, ¿cuál era el adversario de Asaf? El adversario de Asaf eran sus propios pensamientos. Eran los propios pensamientos, la propia mente de Asaf la que le estaba jugando una mala pasada. Entonces, nuestra mente se puede constituir en nuestro peor enemigo. Los males que Asaf estaba cosechando se los estaba produciendo él mismo. Y nuestra mente, repito, nuestros pensamientos se pueden constituir en nuestros peores enemigos. Los pensamientos de envidia, los pensamientos de depresión que nos llevan a la depresión, los pensamientos de autocompasión, cuando nuestra mente nos infravalora, cuando entramos en amargura, cuando nos volvemos torpes. Entonces, aquí vemos que nuestro pensamiento puede llegar a constituirse, y de hecho lo es, nuestro enemigo más severo. Nos estamos como autodestruyendo. Nos parecemos a ese pollo que decimos, mira, no le eches aceite al pollo, ponlo en la olla y que se cocine en su propio jugo, en la propia grasa que tiene el pollo. Y entonces queda exquisito. Bueno, pues nosotros no quedamos exquisitos cuando nos cocinamos nosotros mismos bajo el ardor de la amargura en nuestro propio jugo. Porque no hace falta que nadie venga a atacarnos cuando nuestra propia mente nos hace pasar, nos juega una mala pasada. Entonces, repito, nuestros propios pensamientos se pueden constituir en nuestros peores enemigos. ¿Y a quién le pasa esto? Pues todos somos vulnerables. Hasta Asaf, que era un salmista.
Todos conocemos ese dicho que dice: el que canta sus males espanta. Pues nos parece que no se cumplía en Asaf. El que cantaba, el que era un cantor, y no un salmista cualquiera. Posiblemente Asaf era uno de los directores del coro del templo, y él cantaba a Dios, que no solamente era un cantar del mundo, que ya ayuda, sino que era un cantar a Dios, aquel que es el Todopoderoso. Él cantaba los salmos que tenemos en la Biblia. ¿Qué nos dice en Primera de Crónicas 15, 16, 17? Dice: asimismo dijo David a los principales de los levitas. Démonos cuenta que se está refiriendo a los levitas, es decir, la tribu que Dios había escogido para su servicio, para que le ministraran. Dice que dijo David, que designasen de los levitas, de sus hermanos, a cantores con instrumentos de música, con salterios, arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Allí estaba Asaf, levantando su voz con alegría. Dice: y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf. Aquí lo tenemos. A Asaf, hijo de Berequías. Entonces, si él estaba alabando, glorificando, cantando al Señor, y lo hacían con alegría, ¿cómo es que él entró en esa depresión? Repito, es que nuestro pensamiento se constituye en nuestro peor opresor, aquel que nos oprime, aquel que se constituye en nuestro peor enemigo. Y ese pensamiento puede controlar nuestras vidas. Puede controlar nuestras vidas, puede controlar nuestro estado de ánimo, puede producirnos un estado de ánimo de angustia, y también un estado de temor, de ansiedad ante lo que pueda pasar si me quedo sin trabajo, si no puedo pagar el alquiler o la hipoteca, y qué es lo que va a pasar con mi hijo después que acabe la carrera. ¿Encontrará trabajo? ¿No encontrará trabajo? ¿Qué me deparará el futuro? ¿O qué le deparará el futuro a mis hijos? Podemos entrar en ansiedad. Hermanos queridos, la palabra de Dios nos está enseñando de que somos esclavos de nuestros estados de ánimo. De que somos esclavos de nuestros estados de ánimo porque toman el control de nosotros. Y eso no lo podemos permitir, que nuestros estados de ánimo tomen el control de nosotros, como le estaba pasando al salmista Asaf. ¿Y sabéis lo que pasa cuando los estados de ánimo toman el control de nuestra vida? Que nos llevan a donde ellos quieren. Nos convertimos en sus esclavos. Y ya llega un momento como que se produce una relación enfermiza entre nuestra amargura y nuestra persona. Nuestra mente ya se vuelve esclava, y entonces como que ahí se produce como una especie de enamoramiento, por llamarlo de alguna manera. Como que hay una dependencia, como que hay ya como una complicidad entre nuestra mente y la amargura que se genera en la misma. De tal manera que ya hay eso se constituye una forma de vivir. Por el amor de Dios, no podemos llegar hasta ese punto. Que eso pase en el mundo, vale, pero que pase entre nosotros, entre el pueblo de Dios, no lo podemos permitir, hermano querido. ¿Qué consecuencias trae ese estado de amargura y ese control que nuestra mente puede llegar a hacer de nosotros?
Pues las consecuencias repercuten en tu propia valoración. Repercute en la valoración que hacen de ti otros, que te pueden infravalorar. Porque si tú no te estimas, eso, aunque tú no digas nada, eso se nota. Eso lo captan. Hay otras personas que te rodean que captan el estado en el cual tú estás y la estima que tú tienes de ti mismo, que te estás infravalorando. Entonces eso también repercute en las relaciones que tú tengas en tu familia, con los hermanos de la iglesia, con tus vecinos, con tus amigos y sobre todo también con los hermanos en la fe. Por eso es que muchas veces los pastores, los siervos de Dios no dan pie con bola, porque se encuentran situaciones dentro de la iglesia, conflictos que hay entre los hermanos. ¿Esto a qué viene? Porque hay amargura, porque hay heridas internas en el corazón de esas personas. Entonces yo quiero en esta mañana que salgamos de ahí, que tú salgas de ahí, porque para eso tenemos la palabra de Dios. Le pasó a Asaf, que era un cantor, que cantaba, que alzaba su voz con alegría. Pues esto le puede pasar a cualquiera. Entonces, estamos pensando, ¿sabéis por qué llegamos ahí? Porque estamos pensando con nuestra mente natural, que se vuelve contra nosotros. Nuestra mente se constituye en nuestro peor opresor, nuestra propia mente. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces cuando tú ves, a ti te vengan unos pensamientos determinados, negativos, que te van a llevar a la amargura, a la autocompasión, a tu propia infravaloración, entonces tú tienes que discernir espiritualmente para rechazar, para no recibir ese pensamiento. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí es donde tropieza la amargura. Hasta ahí llegó. Con la mente de Cristo tropezó nuestra autocompasión, nuestra depresión, nuestra infravaloración. Tú llegas ahí porque estás con la mente natural. Pero cuando tú, que eres un cristiano, estás usando la mente de Cristo, entonces la amargura, la depresión, la autocompasión, la infravaloración no tendrán nada contigo, no tendrán nada en ti. No podrán dominarte, no podrán esclavizarte. Hermano, querido, que me escuchen. Defiéndete de tu mente carnal con las armas que Dios pone a nuestra disposición. ¿Y cuáles son? El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 10, 4, 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, hermanos queridos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando consentimos un estado permanente depresivo o de disgusto que se transforma en rencor, hemos de saber que nuestra mente se ha constituido en nuestro opresor, que se ha constituido en nuestro peor enemigo, levantando contra nosotros, ¿sabéis qué? Una fortaleza.
una fortaleza. Se ha hecho fuerte en nosotros. Es como si hubiera levantado una muralla, como si hubiera levantado un castillo en ti. Entonces, ¿qué nos dice? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Tú tienes el poder de Dios de tu parte para la destrucción de fortalezas. Si hay una fortaleza en ti, tú sepas de que las armas de la mente de Cristo, si tú tienes la mente de Cristo, no vas a permitir que se levanten fortalezas en tu vida. Y si Él ha permitido y es una fortaleza en tu vida, entonces tú las puedes derribar. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que tus pensamientos no te esclavicen. No seas dominado por tus propios pensamientos. Que tus pensamientos no se constituyan en tu peor enemigo, en nuestro peor enemigo. No lo podemos consentir. Que nuestros pensamientos se constituyan en nuestro opresor. Tenemos la mente de Cristo. Con la mente de Cristo podemos evitar esto. Vamos a leer otra vez 2 de Corintios 10, 4, 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Los argumentos, no, es que tú no eres nada. No, es que... mira, ¿sabéis cuándo empieza la infravaloración de un cristiano? Y en general de cualquier persona, pero cuando empezamos a compararnos con otros. Nunca te compares con otros. Tú eres único. Tú eres único. Por lo tanto, no te compares con nadie. Entonces, dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento, que tu mente, que tu pensamiento no se vuelva tu peor enemigo. Y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Que no sea tu pensamiento el que te cautiva a ti, sino tú lleves a Cristo cautivo ese pensamiento, esa mente tuya. Entonces, hermanos queridos, nuestra aflicción empieza en nuestra mente, en nuestra propia mente. Por tanto, hermanos queridos, tenemos que llevar todo pensamiento tóxico a la soberanía, a la autoridad de Cristo. Vamos a ver, hermanos. Vamos a ver aquí cómo el salmista se llenó de toxicidad. ¿Qué dice el versículo 13? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, no es porque a él le cogieron un látigo y le dieran, sino que él mismo se autoflagelaba. ¿Qué dice el versículo 21 y 22? Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. No veas. Dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Nos damos cuenta. El origen, la causa de la amargura que había en el corazón de Asaf. ¿Y qué dice el versículo 16? Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Fue duro trabajo para mí. ¿Cuánto cuesta salir de la amargura, de salir del rencor? Y te humillas y oras y perdonas a la persona. Y otra vez viene la amargura, otra vez viene el rencor. Y lo perdonas y otra vez. ¿Qué decía el salmista? Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. No lo permitas, hermano. No lo permitas. No te constituyas en esclavo de tus pensamientos. Hermanos queridos que me escuchan en esta mañana, que tus pensamientos no se constituyan en tu peor enemigo. Entonces,
quien te ataca, alguien viene a atacarte, esa persona se constituye en un problema si tú se lo permites. Si tú se lo permites. Luego, al final, hermanos queridos, al final, el daño nos lo provocamos nosotros mismos si aceptamos recibir el dardo envenenado que esa persona nos lanza. El problema en sí no es la persona. El problema es la actitud que tú tienes frente al ataque. La mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué hacían los escribas y los fariseos cuando atacaban sutilmente al Señor? Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque tú no admiras la apariencia de los hombres. Dinos, ¿es lícito dar tributo al César o no? Nos damos cuenta de la malicia que había dentro de ellos. Y parecían como que hablaban como sus admiradores, como si fueran sus amigos. Y resulta de que el Señor Jesús, con mucha elegancia y sin levantar la voz, sin gritar, el Señor Jesús les dice: hipócritas. No levantó la voz, no chilló, no gritó, le dio simplemente con mucha calma: hipócritas. Yo creo que cuando el Señor les dijo hipócritas, ya ellos se dieron por aludidos y agacharon la cabeza, como diciendo: nos descubrió. Enseñadme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario. Pues mira, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sin gritar, sin chillar. Simplemente lo que hizo fue no recibir el dardo envenenado que le estaban lanzando. Pues tú puedes hacer lo mismo. Depende de ti. Si tú recibes el ataque o no recibes el ataque. Imagínate que tú te pones a echar currículum y te pones a hacer cursillos porque tú quieres encontrar un empleo determinado en un área determinada, enfermería, en la albañilería, qué sé yo, en cualquier cosa. Y tú echas currículum, tú te preparas, tú haces cursillos, tú vas a las sustituciones que te aparecen hasta conseguir un poquito de experiencia. Y entonces resulta de que por fin encuentras un empleo y llegas muy contento, muy alegre a tu casa, a tus vecinos que están en la calle y les dices: he encontrado un empleo, me han cogido para trabajar. Y alguien te dice: ¿quién te ayudó? ¿Quién te ayudó? Tú sabes que te están infravalorando, te están como diciendo: eres tan poca cosa que si has encontrado un empleo es porque alguien te tuvo que ayudar necesariamente. ¿Sabes lo que es esa persona? Es un envidioso, hipócrita y tóxico. Es una persona que no te quiere, que te envidia y lo que quiere es que tú vayas de fracaso en fracaso. Si tú tomas la palabra que él te dice, si tú te enojas, si tú o te enojas o te deprimes, entonces has recibido el dardo. Pero si tú le respondes con una sonrisa, como diciendo: mira, te he calado, y sigues tu camino a tu casa, allí en el bloque de vecinos, y diciéndoles a unos y a otros: mira, he encontrado empleo, y llegas a tu casa, se lo dices a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, tú no has recibido el dardo. Y ese hombre queda frustrado, ese envidioso, ese mentiroso, queda frustrado. Entonces, de ti depende si tú recibes el dardo envenenado que este mundo, que esta sociedad te manda, o no lo recibes. Entonces, nos damos cuenta
que el salmista Asaf empezó a salir de esa amargura, de ese estado depresivo, de ese estado de autocompasión, de ese estado de infravaloración personal, cuando empezó a usar la mente de Cristo. Y vamos a llamarlo así, aunque estemos en el Antiguo Testamento. Empezó a usar la mente de Cristo. ¿Qué dice el versículo 17? Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El fin de estos impíos que prosperaban y le iba muy bien en la vida. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Y qué nos dice en el versículo 1? Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ahí se estaba fortaleciendo el salmista en el Señor y estaba buscando de Dios, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Comprendí. ¿Cómo lo comprendió? Con la mente de Cristo. ¿Qué dice el versículo 25 y 26? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Para que yo vaya a envidiar la riqueza y la prosperidad que tienen los impíos? Si no es nada, son como el humo que sale de las chimeneas en los tejados, que se desvanece en el aire. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Gloria al Señor. ¿Y qué dice en el versículo 28? Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Es el bien. He puesto en Dios el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. No envidiemos las riquezas y la prosperidad de los impíos. Que nada de tu propia mente te robe la bendición de Dios. No podemos constituirnos en esclavos de nuestra propia mente. Que nuestra mente, nuestros pensamientos no se constituyan en nuestros opresores. Agárrate del Señor. Entra en el santuario de Dios, porque ahí tú lo vas a entender todo, con la mente de Cristo. Y con la mente de Cristo derrotarás los pensamientos tóxicos que producen la amargura, la autocompasión, la infravaloración. Que el Señor les bendiga.